Buenas noches, encantado de estar con ustedes a nombre de la institución de salud. Dispuesto a las dudas o preguntas que quieran ustedes. Adelante. Doctor, en principio, afasia es una enfermedad crónica, degenerativa, ¿tiene cura? Bien. Partamos por lo siguiente. El término afasia simplemente significa trastorno del lenguaje. El lenguaje es una parte de una función, de las funciones mentales superiores. ¿Qué significan? El ser humano ya adulto tiene lenguaje, tiene memoria, tiene razonamiento, tiene praxia, que son funciones mentales que nos hacen diferentes de los animales. Por eso son nuestras funciones mentales superiores. Y cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje, para que haya trastorno del lenguaje, tiene que haber una lesión en un hemisferio que llamamos hemisferio dominante. Y el hemisferio dominante, en casi la mayoría de nosotros, es el hemisferio cerebral izquierdo. Cuando hay una lesión en alguna zona específicamente del hemisferio izquierdo, hay una posibilidad notoria, mayoritaria, de hacer problemas de afasia. Quizás te pueda responder paso a paso porque me has hecho varias preguntas a la vez. En todo caso, doctor, lo que entendemos ya una vez que nos ha dado esta primera explicación es que un niño no puede sufrir de afasia porque eso se da ya en una persona que tiene pues bien dominado el tema del lenguaje, ya sea hablar, escrito, ¿no? Incluso el poder expresarse. En todo caso, ¿esta es una enfermedad que puede presentarse de un momento a otro de manera imprevista o tiene que haber una lesión, ya sea un golpe, un derrame, una situación en el cuerpo, en el metabolismo, que genere o desencadene este trastorno? Correcto. Bien, como ya sabemos, para que haya afasia tiene que haber una lesión en el hemisferio dominante. Generalmente una zona del lóbulo frontal, una zona del lóbulo temporal principalmente. Pero, ¿qué sucede? Esto es posible principalmente, las causas más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, lo que comúnmente escuchan por ahí, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral. Y por ahí también puede haber los traumatismos encefalocraneanos. Una persona que se golpea también puede tener un problema de lenguaje. Aquellas personas que en algún momento gradualmente puedan presentar procesos expansivos tipo neoplasia, o sea, los tumores. Y también hay otras enfermedades degenerativas. Lo que quiero informarles directamente depende de cuál de estas es la posibilidad. Si es un accidente cerebrovascular, generalmente es algo de inicio brusco. O sea, un paciente está tranquilo durante el día y de un momento a otro pierde pues el lenguaje. Como bien lo has dicho, el lenguaje expresivo, el lenguaje de comprensión, la lectura o la escritura, eso se daña. ¿Tiene cura, doctor? Problema de afasia. Dependiendo de la naturaleza de que haya producido esta afasia, si es un accidente cerebrovascular, si es un tumor, si es un traumatismo encefalocraneano y si es una enfermedad degenerativa. Y depende también de la dimensión. Porque no es lo mismo que haya una lesión demasiado o que haya abarcado todo el hemisferio izquierdo que una lesión discretamente pequeña. Depende de eso, tendríamos que ver en cuanto cuando es, generalmente cuando es brusco son los accidentes vasculocerebrales. Cuando son de inicio lento, progresivo, podrían ser tumores. En todo caso, lo que sí se puede comprender, doctor, que puede tener de alguna manera pues un tratamiento que ya imaginamos debe ser de terapia para no revertirlo tal vez, pero sí detener de repente el avance de este trastorno. Esto es así. Y también finalmente, ¿cómo lo prevenimos? Muchas veces se puede pensar y se llega a pensar que con un golpe fuerte, ¿no?, en la cabeza nos podría originar este síndrome. Y si es que esto es así también. Claro que sí. Lo que tendríamos que tomar en cuenta principalmente es el momento. Por decir, si es un accidente cerebrovascular, nosotros, aparte de valorar al paciente, de valorar qué tanto su lenguaje está deteriorado, nosotros lo corroboramos con imagen, principalmente una tomografía y en casos ya extremos hasta una resonancia magnética. Lo corroboramos. Dependiendo si es un infarto o es una hemorragia. Incluso dentro de los infartos
hay diferencias. Hay algunos que llamamos trombóticos, que es por la misma hipertensión, por los factores de riesgo. No hay que olvidar, como bien lo has dicho, hay factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares, principalmente la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el alcohol. Son cosas que deberíamos, bueno, ya la mayoría lo sabe, pero definitivamente estos son los factores que hacen, más la edad, claro, que el paciente tenga la posibilidad de hacer un accidente cerebrovascular y por ende, dependiendo hacia qué hemisferio va el trombo, podría lesionar el hemisferio izquierdo y va a producir una afasia. Y una afasia, finalmente. Y cuando es un problema cardioembólico, a veces son tan pequeños que se disuelven solos, o sea, como que se recuperan. Eso es cuestión de la dimensión del trombo que se dispara al cerebro. Por eso todo lo importante, doctor, es el tema de la prevención. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a tener seguramente oportunidad de volver a conversar. Hemos estado conversando con el doctor José Inca Parra, neurólogo del Hospital